Y prácticamente 10 de la noche. Estamos haciendo este mini resumen para diferenciar pericarditis constrictiva de miocardiopatía restrictiva. Es un resumen informal y la idea es que me sirva a mí y si les sirve a alguno de ustedes, pues encantado. Si no les sirve, bueno, pues gastaron su tiempo, lamento decirlo. Pero entonces vamos a ver esta primera tabla. Entonces, pericarditis constrictiva de taponamiento, ¿cómo los vamos a diferenciar? En realidad no son tan distintos como pudiéramos pensar. Por ejemplo, una de las tres formas de pericarditis constrictiva es pericarditis efusiva, o sea que tiene derrame pericárdico adicional. Entonces, si el paciente que no tiene derrame pericárdico, pues no vamos a sospechar que tenga taponamiento. Pero hay pacientes que tienen asociado a la pericarditis constrictiva un derrame pericárdico. En estos pacientes, ¿cómo los vamos a diferenciar de taponamiento? No bueno, ellos dos comparten muchas características. Todo esto que vemos, estos hallazgos en eco 2D, estos hallazgos de interdependencia ventricular, todo esto es muy similar a excepción de lo que es subrayado. Entonces, el septal bounce o el salto septal es una diferencia entre pericarditis constrictiva de taponamiento. Está presente en la pericarditis constrictiva. Lo vamos a ver ahora más adelante cómo se ve. También otra diferencia importante clínica es que el taponamiento usualmente nos habla de mayor gravedad o que hay que actuar de una forma inmediata. ¿Por qué razón? Porque se asocia muchas veces con el pulso paradójico y el pulso paradójico es una manifestación de que la afección es tal de que nos está afectando el flujo que está saliendo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea que con inspiración se está cayendo el gasto cardíaco o el VTI y manifestándose como, bueno, pulso paradójico. Entonces esto lo podemos corroborar tanto con esfigmomanómetro a nivel periférico, con la presión arterial, como también con el ecocardiograma viendo un Doppler pulsado del tracto de salida o hasta Doppler continuo aórtico. Otra diferencia es esta, que es ya en sala de cateterismo o hemodinamia, que esto se hace para pacientes que es muy difícil la determinación de si es pericarditis constrictiva o no, y usualmente es en el paciente que no es inestable, porque en el inestable debemos actuar y tomar medidas antes de llevarlo a sala de cateterismo, puesto que no le vamos a ofrecer mucho en este contexto. Entonces aquí vemos el signo de la raíz cuadrada en pericarditis constrictiva, se asocia a un llenado exagerado en diástole temprana, a diferencia del taponamiento, que lo que vamos a ver que es que la mayoría del llenado se va a dar más tardío, principalmente en la fase ya sistólica, o sea, se ocupa aumento de una patada adicional que genere ese llenado ventricular. Entonces esa es una gran diferencia. ¿Y por qué razón se da esa diferencia? Porque en pericarditis constrictiva tenemos un saco que está rígido, pero inicialmente ese saco puede recibir volumen, o sea, no hay complianza, pero inicialmente ese saco está relativamente vacío, entonces va a entrar fácilmente ese flujo rápidamente en diástole temprana sin mayor problema, pero muy rápidamente se va a llenar ese saco porque es un saco rígido que está rodeando todo ese miocardio y entonces por eso se genera este signo de la raíz cuadrada, mientras que en taponamiento tenemos que hay una presión externa en todo momento que no nos está dejando llenar bien y vamos a ocupar la ayuda adicional de una contracción adicional para llenado ventricular. Entonces, estos son los hallazgos del Doppler de pericarditis constrictiva, que esta fisiología también se ve en el contexto de taponamiento, más no así en
miocardiopatía restrictiva. Entonces es muy importante entender esto y esto, al final de cuentas, ¿qué es lo que entendemos con esto? Básicamente estamos hablando de interdependencia ventricular. La interdependencia ventricular es un fenómeno normal, fisiológico. Lo que sucede aquí va a afectar este lado y lo que sucede aquí va a afectar este lado. Pero, a diferencia de la fisiología normal, cuando el cambio es exagerado, estamos hablando ya de patología, entonces interdependencia manifiesta exagerada es que hay algún problema. ¿Qué puede producir esto? La pericarditis constrictiva. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un paciente que inspira, en general cuando inspiramos, sabemos que entra, se aumenta la presión negativa intratorácica y aumenta ese retorno venoso hacia cavidades derechas y disminuye un poco el gasto cardíaco, o sea, lo que va a salir hacia sistémico. Entonces, eso es lo que va a pasar usualmente, pero en el contexto de pericarditis constrictiva va a aumentarse esta relación. ¿Por qué razón? Porque todo lo que está aquí afuera está rígido, está engrosado. Entonces los cambios que se van a dar tienen que darse aquí porque no puede tirarse para acá ese corazón ni tirarse para acá. Entonces por eso es que al inspirar entra este flujo al ventrículo derecho y eso va a tirar el septum interventricular hacia la derecha, afectando el llenado o la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, se va a aumentar aquí estas ondas y estas ondas se van a disminuir del lado izquierdo. ¿Por qué ondas se aumentan del lado derecho? La onda E y A, esto es influjo mitral, esto es diástole. Entonces, como vemos, se aumentan las dos ondas proporcionalmente y en inspiración también se disminuyen del lado derecho. Entonces, ¿cuál es la variación normal? En general, el lado derecho del corazón con los cambios respirofásicos normales son menores a un 30%. Varía la literatura, más o menos, digamos, un 20 a un 30%, lado derecho. Perdón, es más aún. Lado derecho va hasta un 50%. Estamos hablando de cambios de un 35 a un 45 a 50%. Entonces, cuando varía más de un 35-40%, estamos pensando que hay interdependencia aumentada con la inspiración, mientras que el lado izquierdo no varía tanto fisiológicamente, no varía más de un 20 a un 30%, en promedio 20 a 25%. Si vemos que esto varía con la inspiración más de un 20%, 20 a 25%, estamos pensando que hay una manifestación de interdependencia aumentada, o sea, es algo patológico y podría ser esta entidad. Entonces, esto es la diferencia y por eso vemos como este está aumentado en inspiración y este está disminuido en inspiración, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ver a continuación con un Doppler espectral de esto en acción. Por otro lado, estas ondas que vemos aquí es el flujo hepático, estas son las venas suprahepáticas, esta es la onda sistólica y la diastólica. ¿Por qué son negativas? En general se ven así, negativas. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo esta vena desde aquí y entonces el flujo que está yendo hacia ese corazón está bajando y como está bajando nos hace estas dos inflexiones que van a ser negativas. No es que sí se está alejando el transductor, pero no se está alejando el corazón, más bien está yendo hacia el corazón. Entonces lo vamos a ver así y esto es lo normal. Usualmente la S es mayor a la D. Luego, en inspiración, esto es en inspiración y luego en las venas pulmonares, ¿por qué lo vamos a ver positivo? Porque vamos a ver cuando está acercándose este flujo. Entonces vean la diferencia de venas hepáticas, estamos viéndolo aquí y aquí viene la vena, aquí está el hígado grande y aquí viene la vena bajando hacia el corazón. Entonces viene hacia acá y el transductor está aquí arriba. Entonces nos genera esta inflexión negativa,
pero en realidad se está acercando al corazón. Mientras que en esta otra imagen estamos viendo desde aquí arriba hacia esta vena pulmonar, usualmente estamos viendo esta que va a ser, se decía que era la superior derecha, en realidad la más paralela y la que más se ve es la inferior derecha según los estudios recientes, pero al final de cuentas se ve la S y la D positivas, ¿verdad? Eso es lo normal que se va a ver. ¿Dónde vamos a ver principalmente alteraciones en estas ondas con pericarditis constrictiva? Lo vamos a ver con la expiración, porque es más fácil de determinarlo. Vean que en vez de las dos ser congruentes, S y D, en el flujo hepático, vemos como hay incongruencia entre las mismas. Vemos como el flujo se hace predominantemente diastólico y reverso. Es un flujo diastólico reverso. ¿Qué quiere decir esto? Que se está alejando el flujo, que están aumentadas las presiones aquí. ¿Por qué razón? Porque en la expiración sucede lo opuesto a la inspiración. ¿Qué es lo que les recomiendo? Apréndanse uno de los dos. ¿Qué sucede en la inspiración? Apréndanselo bien, este cuadrito. Y cuando se pregunten qué sucede en la expiración, nada más inviertan todas las ideas. Y eso es lo que va a suceder. Porque en la inspiración el septum se tira hacia la izquierda. En la expiración sucede lo opuesto. En la expiración aumenta la presión intratorácica, cuesta que entre el flujo cámaras derechas y ese aumento de presión nos va a hacer, va a exprimir ese ventrículo derecho, va a exprimir ese lecho pulmonar que está albergando sangre, lo va a tirar hacia atrio izquierdo y ventrículo izquierdo y nos va a aumentar el gasto cardíaco izquierdo, pero al hacer este aumento de retorno izquierdo nos va a tirar el septum hacia la derecha, o sea, hacia el ventrículo derecho. Y entonces al tirarlo hacia el ventrículo derecho nos va a generar esta inversión, esta reversión diastólica en el flujo de las venas suprahepáticas. ¿Y qué es lo que sucede aquí y aquí? Es lo mismo que les mencioné en inspiración, solo que recíproco, al revés, invertido. Entonces, vean estos hallazgos. Esta es la onda E', esto es cómo se relaja el tejido. La onda E es cómo va el flujo en diástole. La onda E' es el fenómeno tisular. Entonces, vemos el anillo mitral medial y este es el lateral. Usualmente el lateral tiene cifras más altas que el medial, pero vean lo que pasó aquí. Aquí tenemos un medial mucho más alto que el lateral. ¿Por qué razón? Porque aquí está pegado el pericardio, aquí está pegado al anillo mitral medial, que está casi que en la cruz del corazón, o sea, en el puro centro, entre ventrículo derecho y izquierdo, o al anillo lateral, que está completamente lateral, adherido al pericardio. Pues lo que está con más roce con el pericardio es el lateral y por eso se afecta esa E' lateral y esto se llama annulus reversus o anillo reverso. O sea, esto nos está hablando de que por alguna razón extraña la E' medial es mayor a la E' lateral. Y esto es lo que les mencionaba con inspiración y expiración. Ustedes ponen el Doppler pulsado en ventrículo, en tips de tricuspidia o tips de mitral y van a ver cómo va a alterarse con ins y expiración. Ustedes miden aquí la onda E y miden la onda E aquí y ven cuánto cambió esta onda E en porcentaje y ahí les va a dar la respuesta de si es una variación respirofásica fisiológica o si es mucho más que fisiológica en este caso. Entonces tenemos problemas. Esto es el lado izquierdo del corazón, esto es mitral, entonces ¿cuánto puede variar esto? Puede variar, esta es la que menos varía, entonces 20 a 25%. Si estamos hablando más de 25%, en términos generales estamos pensando de que ya hay, o sea, una interdependencia ventricular patológica, aumentada patológicamente. Y esta es la velocidad de propagación, que en general es normal para
la pericarditis constrictiva, a diferencia de la miocardiopatía restrictiva, que es caída. Entonces aquí lo que se mide desde aquí hasta acá, esa velocidad es normal en pericarditis constrictiva. ¿Por qué? Porque el llenado rápido, o sea, inicial de la diástole es normal. La bolsa es pequeña, pero hay campo inicialmente. Mientras que en restrictivo no nos va a permitir que se llene tan rápidamente inicialmente. O sea, esto va a estar más horizontalizado. Entonces otra vez lo mismo, mismos hallazgos. Pueden pausar el video para que lo vean. Extraño que aquí diga inspiración y aquí diga expiración, pero bueno, asumo que invirtieron lo que vemos en el eco en general. Para arriba es inspiración, para abajo es expiración, pero bueno, aquí se manifiesta en una vena suprahepática. Vean cómo se revierte. Entonces esto es la S y esta la D. O sea, hay una reversión de la onda D del componente diastólico porque se está saliendo el flujo del atrio derecho hacia la vena suprahepática. Por eso es positivo. Vean dónde está esto aquí. El flujo viene de arriba, viene de aquí hacia acá. Por eso es que se deberían de ver negativo, alejándose de la sonda, pero en realidad yendo hacia el atrio derecho. Pero como se está acercando, significa que el flujo viene del atrio derecho y viene hacia acá, hacia arriba. O sea, esa reversión nos está hablando de posible pericarditis constrictiva. Entonces, estas son otras, ya vamos a hablar acerca de diferencias entre pericarditis constrictiva y la restrictiva. Ya más o menos mencionamos qué es lo que sucede con la constrictiva. Esto es lo que les estoy mencionando, los cambios en la onda E mitral, como les dije, lo normal es menos de 25%, o sea, cuando es más de 25% es patológico, y como les dije también, a nivel derecho es más el cambio aceptable, pero como vemos, mayor a 40% ya estamos pensando en problemas. Annulus reverso, bueno, por aquí no sale, pero es otro hallazgo que se ve en pericarditis constrictiva. Y vemos que las E' en general están normales, o sea, esos tejidos se mueven bien, pero o sea, el que está caído, si está caído uno, es el lateral, pero usualmente son cifras más altas promedio, mientras que en miocardiopatía restrictiva están reducidas, y hipertensión pulmonar se asocia más a miocardiopatía restrictiva. Entonces, ¿qué es miocardiopatía? Bueno, ¿qué es pericarditis constrictiva? Eso es motivo para otra charla. ¿Qué es específicamente la miocardiopatía restrictiva? También es para otra charla, pero en resumen, la restrictiva, estamos hablando de cosas que están afectando el miocardio, la estructura del miocardio, que usualmente se va a asociar a alteraciones de la arquitectura del miocardio, que no tienen que ver con enfermedad arterial coronaria, con enfermedad valvular, con enfermedad congénita del corazón o hipertensión sistémica. ¿Qué nos van a alterar? El llenado del ventrículo izquierdo, hay disfunción diastólica asociada, y usualmente hay disminución de volúmenes intraventriculares, mientras que los atrios usualmente están dilatados. Hay muchas patologías que se asocian a ello, ahí lo pueden pausar para verlas, y en general vean que la disfunción diastólica tiene diferentes grados. Su grado más severo se llama el patrón restrictivo, y entonces usualmente se asocia también a la miocardiopatía restrictiva, aunque no siempre. ¿Cuál es el patrón restrictivo? Cuando la E sobre la A, o sea, la E es 1.5 veces, en realidad por definición es 2 veces más que la A. Usted divide la onda E, lo que le da sobre la onda A, y si es 2 veces o más es patrón restrictivo. Vean aquí cómo la E' septal y la lateral están caídas las dos. Esto es un hallazgo de miocardiopatía restrictiva. No es que la lateral, no es que anillo reverso, es que las dos están sumamente caídas. Ese tejido está completamente afectado. Esta es la E sobre la A. Vean, aquí nos genera un patrón pseudonormalizado. ¿Por qué pseudonormalizado? Porque aquí no es mayor a 2. Como les digo, si dividen E sobre A no nos da mayor de 2.
No está tan fácil la respuesta aquí, no nos la pusieron tan fácil, pero ¿qué sucedió? Que nos fuimos a ver la S y la D a nivel de las venas pulmonares y vean, esto no es normal, la S debe ser más alta que la D, la S debe ser 50% o más de ese llenado, o sea que si usted traza el BTI de aquí, debería ser de aquí y aquí, todo eso, el 50% más debería ser a expensas de esa onda S. Vean que aquí está principalmente por la onda D, o sea, diastólico, y esto nos está hablando de alteración, esto nos está hablando de disfunción diastólica asociada. Y como les dije, en pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva, la velocidad de propagación es horizontalizada, o sea, más baja, en este caso 45 centímetros por segundo. Y eso es lo que vemos ahí. Este es más o menos una de las formas que podemos ver miocardiopatía restrictiva, donde vemos engrosamiento de músculo ventricular con dilatación atrial. No siempre se va a ver, pero bueno, esto es más característico. Y vean aquí hipertrofia de músculos papilares porque están infiltrados, porque algo está infiltrando ese miocardio. En este caso es transtiretina. Entonces es un tipo de amiloidosis, la amiloidosis entre comillas senil. Y en resumen, esta es la tabla que habla todo lo que hablamos, todo lo que les dije fue principalmente hallazgos ecocardiográficos, pero hay otras cosas interesantes como el BNP que se asocia más a miocardiopatía restrictiva porque está hablando más de fibras elongadas, mientras que en pericarditis constrictiva las fibras están bien, solo que el saco de afuera está alterado y por eso el BNP está normal en esta. Otros hallazgos, aquí pueden ver los de resonancia, pueden ver otros de cateterismo, recordar también la clínica del paciente, eso va a imperar, entonces si hay antecedente de radioterapia, de cáncer, en quimioterapia, eso es más de la constrictiva, si hay antecedente de un strain longitudinal global caído en el paciente con la manifestación de bandera de Japón, estamos pensando en amiloidosis, estamos pensando en cardiopatía, en miocardiopatía restrictiva. Entonces, todas esas cosas debemos tomarlas en cuenta y eso sería en resumen. Muchas gracias.